El hombre armado que se llamaba Rikuak Neia usó teletransportación mundial para llegar a su punto de encuentro predeterminado. Apareció delante de su colaborador, que ya le había estado esperando allí. Siento llegar tarde. No, no te preocupes. Acabo de llegar también. El que respondió no era otro que el líder del grupo de aventureros de rango adamantita Rat Drop, Azud. Debido a que llevaba puesto su conocido traje motorizado, Riku tenía que mirar hacia arriba cuando le hablaba. Sin embargo, no estaba siendo sincero. Azud ya llevaba 5 minutos esperando allí, y en cuanto a la razón por la que Riku sabía esto, había estado observando este lugar desde lejos durante un tiempo. La razón, que debería ser obvia, era que le preocupaba que Azud sirviera de cebo. Si los subordinados del rey hechicero estaban vigilando a Azud, Riku lo abandonaría inmediatamente para volver a su país. Por eso, antes de que empezara a comprobar si estaban siendo vigilados, había estado vigilando sus alrededores. Dicho esto, allí había otro tipo de peligro, uno que requeriría conversar con Azud para confirmarlo. Por eso Riku había aparecido ante Azud. Lo siento, TSA. Se ha escapado. Creo que se dirigía hacia donde tú estabas. ¿Has acabado con el rey hechicero? Desafortunadamente, no. Aunque me hayas prestado tu poder, lo siento mucho. El que se llamaba a sí mismo Rikuak Neia frente al rey hechicero, Tsain Dorcus Baision, agachó la cabeza. Tal vez los otros señores dragón dirían que esto estaba por debajo de la dignidad esperada de un señor dragón de larga vida, uno que estaba en la cima del mundo, pero a TSA no le importaba mucho eso. Si su reverencia le permitía ganarse el favor de otra persona, se inclinaría cualquier cantidad de veces. No hay necesidad de disculparse. Fue culpa mía que esa mujer no se retrasara más tiempo. No has podido derrotarlo porque no tenías suficiente tiempo, ¿verdad? TSA pensó mucho sobre qué tipo de respuesta lo pintaría de la mejor manera y terminó diciéndole a Azud, para nada. No, Azud. Aunque fue desafortunado que la primera ministra del reino hechicero, Albedo, no fuera alguien a quien pudieras manejar, aún así fuiste capaz de mantenerla en pie durante bastante tiempo. Fue, sinceramente, una gran ayuda. No pude vencer al rey hechicero simplemente porque era mucho más fuerte de lo que había previsto. En realidad, ese era el caso. Durante sus reuniones anteriores, Azud había sido asignado a la misión de alejar a Albedo de la barrera. Si era sincero, pensó que no sería demasiado sorprendente que Azud fuera asesinado por Albedo, pero si lo hubiera dicho en voz alta, era fácil para él imaginar que Azud ya no ofrecería su ayuda. Por eso no le había explicado todos los detalles del plan. Dado lo anterior, fue realmente impresionante cómo Azud se las arregló para sobrevivir a una pelea con Albedo. Para TSA, su deber más importante era mantenerse vigilante de los jugadores con intenciones maliciosas hacia este mundo, por lo que no quería gastar su poder a ciegas. Aún así, tenía una pregunta en mente, o, más bien algo que no podía entender. Por supuesto, esa era la razón por la que Azud había sobrevivido. El traje motorizado que llevaba podía aumentar las capacidades ofensivas y defensivas del usuario y, al mismo tiempo, proporcionarle una variedad de habilidades. Sin embargo, no aumentaba en absoluto el HP o MP del portador. Era como un exoesqueleto de quitina resistente que cubría las suaves entrañas de un insecto. Aunque sus interacciones de combate con Albedo fueron cortas, todavía entendía una cosa: era mucho más fuerte que el rey hechicero. Eso era probablemente porque el rey hechicero era más hábil en el manejo de grandes ejércitos, por lo que podría no ser capaz de luchar con todo su potencial en un 1 contra 1. En cualquier caso, Azud definitivamente no era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a una pelea contra Albedo con facilidad. Entonces, ¿cómo sobrevivió Azud exactamente? Esa demonio, Albedo, ¿hay alguna manera de que podamos eliminarla? No, es casi imposible. Tuve que usar todo el arsenal del traje y crear la mayor distancia posible entre nosotros para apenas aferrarme a la querida vida. Así que fue así. En efecto, Albedo no usaba ningún ataque a distancia, ni parecía tener armas de distancia. Todo tenía sentido entonces. Sus especulaciones anteriores parecían un poco maliciosas en retrospectiva. TSA se sintió avergonzado por sus propios pensamientos. Sospechaba que Azud había hecho un trato con Albedo, o tal vez con el mismo rey hechicero, para traicionarlo. Dicho esto, todo era juego limpio en términos de hipótesis. Al fin y al cabo, Azud era solo un colaborador y no un compañero.
Además, no tenía pruebas concretas que apoyaran la idea de que Azud no le había traicionado. Bien. Le dije al rey hechicero que me llamaba Rikuak Neia, tened en cuenta eso. Si el rey hechicero preguntara, recordad referiros a mí con este nombre falso. Rikuak Neia, ese nombre significa algo, ninguno, solo un nombre al azar que se me ocurrió. Pero, si alguien en el mundo tuviera ese nombre, probablemente le causaría muchos problemas. Eso era solo una verdad a medias. En efecto, no había oído hablar de Agneia como apellido antes, pero el nombre Riku era real. Despertaría la ira del rey hechicero hacia ellos, lo que no sería un asunto menor. En efecto, no te olvides de la ira de la primera ministra del reino hechicero, Albedo también. Los dos se rieron suavemente. Por supuesto, si alguien llamado Riku Agneia existiera realmente en este mundo, esto no sería algo de lo que burlarse, al menos para ese tipo. TSA se rió mientras recordaba, la demonio llamada Albedo. El rey hechicero no fue capaz de romper la barrera, así que no era una amenaza tan grande. Sin embargo, esa demonio fue capaz de atravesar el hechizo de magia salvaje, barrera de aislamiento mundial. Ese hechizo de magia salvaje de nivel medio podía crear un espacio separado de la realidad. Impedía la entrada por todos los medios convencionales, así como cualquier intento de teletransportarse fuera de él. Ser capaz de entrar en la barrera significaba que Albedo, o bien era un usuario de magia salvaje, o poseía un ítem de clase mundial. Aunque no había confirmado si esa demonio era una jugadora o una NPC, por la relación amo-sirviente entre ambos, lo más probable es que fuera este último. Pero, si ese era el caso, ¿por qué Ainz no estaba equipado un ítem de clase mundial él mismo, sino que se lo dio a Albedo? Eso era un misterio. Salvo que Albedo es la jugadora y el rey hechicero es el NPC, ¿no sería una idea demasiado ridícula? Quedar en segundo lugar en la jerarquía de este mundo era probablemente una elección más segura. Quizás el rey hechicero también tenía un ítem de clase mundial. Pero, como no podía romper la barrera, la probabilidad sería baja, ¿verdad? O, tal vez dejó su ítem mundial atrás. Eso era ciertamente posible. Riku le dijo que había gremios que poseían 2 ítems de clase mundial, así que, era posible que también tuvieran 2. TSA, ¿qué tan fuerte era el rey hechicero? Si fuera alguien a quien ni siquiera tú pudieras derrotar, creo que sería muy fuerte. Si fuera yo, no, si fuera esto, podría ganar. Azud, sin ofender, pero no. Es un oponente al que ni siquiera yo podría derrotar fácilmente, de veras. Pero, gracias a tu ayuda, tengo una idea general de sus capacidades básicas ahora. Por supuesto, si me enfrentara al rey hechicero 1 a 1 de nuevo, debería ser capaz de triunfar. Había dicho eso, pero, si se apoyaba en esta armadura, la victoria sería muy difícil. Tal vez debería hacer los preparativos sobre dónde pelearían. Pero, suspiró Tsain Dorcus, si fuera de un nivel similar al del vampiro de la última vez, esta armadura probablemente lucharía en un combate serio. Sin embargo, si no usara la armadura y se enfrentara al rey hechicero en persona, no podría perder. Eso sería cierto incluso si fuera tan fuerte como el vampiro. Mientras luchara usando su cuerpo real, no habría ningún problema. Aún así, si les daba demasiado tiempo para expandir su influencia, las cosas se saldrían de control. Como se esperaba de ti, el señor dragón más fuerte del mundo, no lo creo. Hay muchos ahí fuera que son más fuertes que yo. Puedo ganar contra el rey hechicero porque parece que lo contrarresto. Las habilidades de TSA eran más efectivas contra los no muertos. También había confirmado en la batalla de entonces que sus habilidades funcionaban con el rey hechicero. Por eso TSA había juzgado al rey hechicero como un oponente que no merecía demasiada precaución. Comparado con el rey hechicero, la demonio llamada Albedo era mucho más peligrosa. Perdóname, Azud, si se presentara otra situación como esta, ¿todavía estarías dispuesto a ayudarme? La próxima vez. Azud murmuró solemnemente una sola frase. TSA entendió el significado de sus palabras y no lo cuestionó más. Después de que pasara un tiempo, Azud finalmente habló. ¿Perecerá el reino? Probablemente lo hará. No hay mucho que pueda hacer para ayudar aunque quiera, ¿de veras? Así que, ¿la próxima vez también tendré que ganar tiempo con esa demonio? Podría, pero sabes que hay una posibilidad de que no pueda ganar tiempo la próxima vez, ¿verdad? En efecto, puede que no se separen la próxima vez.
Por eso, si esa demonio se fuera del lado del rey hechicero por cualquier razón, ¿estarías dispuesto a luchar contra el rey hechicero junto a mí? Si Azud se encargara de la invocación, TSA podría definitivamente derrotar al rey hechicero. No había sido asaltado por los subordinados del rey hechicero durante su pequeña conversación aquí. No había nada más que hacer aquí. TSA dirigió su mirada hacia la capital, muy, muy lejos. TSA ya había sido testigo de la caída de muchas naciones. Esta pronto se enfrentará a su propia destrucción. TSA se sentía algo solo, pero, comparado con eso, estaba más ansioso por el hecho de que estas tierras pronto caerán bajo el dominio del reino hechicero. Aunque no había recibido ninguna gracia de este reino, aún así, lo echará mucho de menos. Aunque ya había notificado a sus compañeros, quizás también era necesario llamar a los otros señores dragón. Casi lo olvido, me reuní con la gente de la teocracia y mencioné el nombre que me dijiste. ¿En serio? Ahora sabrán que tienes a alguien que te respalda. Si ese era el caso, la seguridad de Azud estaba más o menos garantizada. Azud no tenía ningún valor en absoluto, pero el traje motorizado en su posesión era un ítem de gran importancia, lo suficientemente importante como para que la teocracia pudiera conspirar contra él por ello. Por esa razón, tenía que hacerles creer que Azud tenía protección a la que recurrir para que no hicieran ningún movimiento en su contra. Esto también fortalecía la relación que tenía con Azud. Era un movimiento que no tenía nada más que ventajas. Tengo una pregunta, ¿por qué no les digo que lo escuché directamente de ti? Simple, si no tenían ninguna pista de dónde estaba la fuente de información, intentarían investigarla. Existe la posibilidad de que pueda causar algunas fricciones entre las altas esferas de la teocracia. Aparte de eso, había otra razón. En caso de emergencia, podía matar a Azud sin dejar cabos sueltos. Este no es lugar para hablar, volvamos. Tus compañeros deben estar esperándote, ¿verdad? Sí, me están esperando. Te lo dejo a ti entonces, TSA. Justo cuando TSA estaba a punto de lanzar teletransportación mundial, pensó en Azud, solo por una razón, la cuestión de si todavía era beneficioso ayudarle o no. Claro, el traje motorizado de Azud era muy valioso, pero sin él no era nada. Para decirlo sin rodeos, si el traje motorizado estuviera en manos más capaces, seguramente podrían utilizarlo en todo su potencial. Además, TSA no confiaba en que pudiera dominarlo. Azud, tal y como estaba, era más una ayuda para TSA que un compañero. Si se salía del guión como la última vez, lo más probable es que llevaría a pérdidas catastróficas. De hecho, TSA también se equivocó esa vez. Para dar a Azud el nivel apropiado de alerta contra la invasión del rey hechicero, había discutido los probables resultados de la invasión con él en detalle. Azud había solicitado la ayuda de TSA para derrotar al rey hechicero y salvar el reino. Debió haber predicho en ese entonces que usaría el traje motorizado para rescatar esa ciudad. Si no hubiera tomado una acción independiente en ese entonces, seguramente TSA habría sido capaz de derrotar al rey hechicero durante su asedio a la capital. ¿Debía simplemente matar a Azud y tomar el traje motorizado? No era una mala idea para TSA. Si le daba el traje a alguien lo suficientemente poderoso como para doblarlo a su voluntad, definitivamente sería más útil que dejar que Azud se lo quedara. También podría ganar una carta más fuerte para su mano entonces. Personalmente, TSA no sentía desdén por Azud, ni quería matarlo él mismo, pero lo que valía eran las emociones en este mundo. Riku, ¿qué estaba recordando ahora que las cosas habían resultado así? TSA se rió de sí mismo internamente. Estas dos manos suyas ya estaban manchadas de suciedad. Era mejor hacerlo ahora que después. Además, podría culpar al rey hechicero si lo hiciera ahora. Azud luchó hasta que perdió el conocimiento con Albedo y luego le entregó el traje motorizado a TSA. Esa sería una buena historia de portada. Pero, ¿realmente debería permitir que la historia se repita de nuevo? Oye, ¿qué pasa, TSA? TSA finalmente se dio cuenta de que había estado muy metido en sus propios pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Has notado algo sospechoso? Nada. Azud, volvamos. Debería dejar de lado esos pensamientos. La magia de resurrección era una cosa, la muerte no podía garantizar el silencio. Si regresaba solo con el traje motorizado, pero no con el cuerpo de Azud, despertaría sospechas. Si uno actuaba puramente por principios utilitarios, esto llevaría a consecuencias negativas la mayoría de las veces. Para que no se arrepintiera,
era mejor que regresara y lo considerara con más detenimiento antes de juzgar si debía o no abandonar a Rat Drop. TSA rezó para que sus acciones en este día no condujeran a errores fatales en el futuro mientras lanzaba teletransportación mundial. Los vientos nocturnos soplaban a través del espacio desocupado. Ainz volvió a Nazarick con Portal Y, cogió el anillo del lugar habitual. Usó su poder para avanzar hacia el 9º piso con Albedo. Después de un tiempo viajando a pie, llegaron a la habitación que era su destino. Albedo, ¿quieres entrar primero? No, está bien. Esta vez has contribuido más, así que deberías ser el primero en entrar. Ainz le dio las gracias y abrió las puertas gigantes. Caminó hasta el centro de la habitación, frente al trono, y se arrodilló mientras se inclinaba. Pudo sentir que Albedo, que estaba detrás de él, hacía los mismos movimientos. Buen trabajo, actor de Pandora y Albedo. No somos dignos de tu alabanza. Al levantar la cabeza, vio a su amo asintiendo regiamente. A su lado estaban Saltear y Demiurge, que sostenía un espejo de visión remota. Debió de haber observado toda su batalla con Riku a través de ese ítem. Actor de Pandora deshizo su transformación. Aunque queríamos devolver los ítems mágicos que habíamos pedido prestados a Ainz-sama, nos pareció una falta de respeto hacer esperar más a Ainz-sama. Perdónenos por seguir usando el equipo de Ainz-sama. Se refería al equipo que llevaba actualmente, ítems de reserva de nivel inferior que les había prestado su amo. Se disculpó intensamente por seguir teniendo esos ítems equipados. Jaja. Actor de Pandora, no le prestes atención. Hubiera estado bien que hicieras lo que quisieras. Esto no era tan importante después de todo. Lo que era importante era tu oponente. Ahora entonces, mientras hemos visto la batalla, todavía deseo escuchar al propio combatiente. ¿Cómo fue? Sí. Creo que es un tanque cuyo nivel estaba alrededor de 90. Eso se debía a que la magia era generalmente ineficaz contra él, por lo que he juzgado que estaría por ese nivel. Ya veo. Un enemigo fuerte. ¿Qué pasa, Albedo? ¿Tienes otra opinión? Sí, mi opinión difiere de la de actor de Pandora. No creo que sea tan fuerte. Por supuesto, solo le di 2 golpes, así que, no puedo hacer un juicio tan preciso, pero parecía como un tanque de alrededor de nivel 80 o así. Dado que estaban seguros de que era un tanque, la opinión de Albedo como tanque debería ser mucho más precisa que la suya. Ya veo. Aunque yo era de la opinión de que actor de Pandora, que estuvo en combate con él durante más tiempo, sería capaz de hacer un juicio más exacto. Saltear, que había estado observando la batalla a mi lado, había estimado un rango similar al de Albedo. Alrededor del nivel 85 más o menos. Dado eso, parece que hay una necesidad de llamar a Cositus y Sebas. Aunque la destreza de Saltear en combate era alta, su constitución no se centraba en la producción de daño físico puro. Era desafortunado que Sebas estuviera en espera en Errandel y que Cositus estuviera supervisando el asedio de la capital para que no pudieran ser convocados en el momento actual. Si los dos, no, si combinamos las 3 estimaciones. Entonces, ¿están los 3 de acuerdo en que el oponente era un tanque especializado en resistencia mágica? Los 3 cayeron en profunda contemplación. Saltear, ¿por qué pareces preocupada? Si algo está mal, di lo que piensas. Puede que haya tenido una impresión equivocada Arinsu, eso también está bien. Después de todo, toda esta operación fue para exponer las habilidades de este enemigo y, por lo tanto, han sido meticulosamente planeadas desde el principio. Mientras podamos obtener algún tipo de conocimiento de nuestro oponente, siéntete libre de decir lo que piensas, si ese es el caso. Ainz-sama, porque también puedo convocar a los señores de la condena, tal vez Ainz-sama ya se ha dado cuenta Arinsu. Sentía que sus habilidades de combate se habían debilitado significativamente. ¿Fue porque actor de Pandora era el invocador Arinsu? Ese no sería el caso. Aunque las transformaciones de actor de Pandora son más débiles que las originales, su invocación no sería más débil. Además, se le había instruido que no usara ninguna habilidad especial mía para fortalecer la invocación. En cualquier caso, invocamos a los señores de la condena para que observéis todos después de esto. Tal vez podríais averiguar lo que os ha estado molestando. Entendido. Ahora bien, actor de Pandora, has hablado con él, ¿verdad? ¿De qué hablasteis? ¿Qué actitud adoptó y qué emociones has podido sentir de él? Cuéntanoslo con detalle. Después de todo, este espejo no puede transmitir sonido. Entendido. Actor de Pandora empezó a recrear sus conversaciones con Riku.
Sus conversaciones no eran largas, así que era bastante fácil actuarlas. Incluso inyectó algunas de sus propias interpretaciones a mitad del diálogo, las emociones que sentía a través del tono de Riku y las respectivas explicaciones. A mitad de camino, Actor de Pandora sintió, por detrás de él, un aura desagradable emitida por Albedo. Habló con un tono molesto. Aunque quisieras que nuestro oponente bajara la guardia, que se arrodillara como el rey hechicero y por extensión como el señor absoluto de la gran tumba de Nazarik, Ain-sama, está fuera de lugar. De hecho, había sentido que se había pasado de la raya. Si su amo estuviera allí en su lugar, nunca lo habría hecho. Tengo que pagar por mi transgresión, pensó mientras levantaba la cabeza para ver que su amo asentía de manera gratificante. Debía estar de acuerdo con la opinión de Albedo, pero justo cuando Actor de Pandora estaba a punto de bajar la cabeza, la voz de su amo llegó a sus oídos. No, eso fue ejecutado maravillosamente. Aunque sonaba algo sarcástico, su amo parecía estar de buen humor. Actor de Pandora no podía decir de qué lado estaba ahí, por lo tanto, perdió su oportunidad de inclinarse. Esa inclinación fue genial. Si el simple hecho de arrodillarse podía hacer que un oponente vacilara, me arrodillaría cualquier cantidad de veces. No perdimos nada con esa inclinación, pero hizo que el oponente pensara que no éramos nada por lo que estar en guardia. Jeje. No debería haberse dado cuenta de que había sido engañado todavía. ¡Qué impresionante! Aunque ya tenía una idea de la magnitud del impulso de victoria de su creador, los escalofríos se enviaron a la espalda de Actor de Pandora. Incluso contra un oponente que pudiera ser fácilmente derrotado si hubiera ido en serio, no se dignaría a hacer tal cosa para invocar una falsa sensación de seguridad en ellos. ¿Podría cualquier rey? No. ¿Podría cualquier gobernante realmente no preocuparse por su propia reputación para planear a este nivel? ¿Podría cualquier ser al que solo se le servía pero que nunca sirvió, arrodillarse resueltamente ante su enemigo? No existía tal ser, aparte de su amo, el que estaba sentado frente a él. Debieron tener el mismo pensamiento. Los otros guardianes de la cámara tenían expresiones que hablaban del asombro invocado en su interior. Entre ellos, Demiurge era el que preguntaba, ¿no despertaría más sospechas en nuestro oponente si uno tan grande como Ain-sama se arrodillara en esas circunstancias? Debió juzgar que Ain-sama era alguien capaz de deducir el mejor movimiento para cada situación. No, seguramente el proceso de pensamiento de nadie los llevaría a esa conclusión normalmente, ¿no? No es tan impresionante después de todo o así es como eras realmente era probablemente lo que pasaba por su mente, ¿no? Si la situación fuera al revés. Si yo estuviera en su lugar, probablemente sería tan descuidado como él, ¿no? No, probablemente lo mataría de inmediato. ¿Qué harías, Albedo? Si fueran un civil normal, los mataría inmediatamente, pero, si fueran un rey, los capturaría para obtener información. Me volvería descuidada, tal vez. De veras. Saltear, ¿qué hay de ti? Lo meditaría Arinsu. Tal vez no tenga ningún efecto. Sería mejor si no fuera necesario arrodillarse. No sería la mejor situación si no pudieras esquivar los ataques del enemigo. Ahora bien, cambiemos de tema. Sobre esa barrera, Actor de Pandora no pudo averiguar qué era esa barrera en absoluto. Pensó que bloqueaba el acceso físico y mágico dentro y fuera de ella, pero Albedo podía entrar sin obstáculos. Entonces, ¿se resolvió el misterio? Los dos podéis haberlo resuelto ya, pero creo que fue por los ítems de clase mundial. Actor de Pandora, por lo que has dicho, no estabas muy seguro, ¿verdad? Los ojos de Actor de Pandora se abrieron de par en par. En efecto, si ese era el caso, todo tenía sentido. Albedo tenía un ítem de clase mundial en su persona en ese entonces y no lo hizo. Pero, ¿cómo lo descubrió, Ain-sama? Una línea lógica de interrogación. Estaba usando el espejo para observar a Actor de Pandora y la batalla contra Riku. Incluso después de que se levantara esa barrera, el espejo no se vio afectado en absoluto. Al principio pensé que era solo algo cosmético para asustarnos, la mirada de Ains cayó en Actor de Pandora, pero tenía efectos. Cambié mi tren de pensamiento y comencé a investigar las diferencias entre nosotros, más exactamente, las diferencias entre yo, el usuario del espejo y Actor de Pandora. Ains tocó el ítem de clase mundial en su abdomen. Después de quitarme esto, ya no podía ver nada a través del espejo. Equiparlo me permitió ver la escena de nuevo.
Es muy probable que Riku tenga una habilidad similar a la del ítem de clase mundial de Aura. Por favor, espere, Ain-sama. Riku murmuró la frase barrera de aislamiento mundial y gastó su HP. Entonces, ¿no era una habilidad especial que solo seres de alto nivel como Ain-sama podían obtener, como la carta del triunfo de Ain-sama? Sería imposible lograr lo que hizo a través del mismo sistema del que vienen nuestros poderes. Más bien, ¿no es más probable que usara ese término como un farol? El gasto de HP podría ser una condición de activación para un ítem de clase mundial. El problema es que nunca he oído hablar de tal ítem de clase mundial. Mientras que muchos tienen gastos de activación, simplemente reducir el HP de uno sería casi bonito. ¿Se le drenaba constantemente su HP? Actor de Pandora sacudió la cabeza ante la pregunta de Albedo. Caía solo después de que él la activara. La barrera no parecía estar drenándolo continuamente para mantenerse. Exactamente, ¿no dijiste que sus otras habilidades también drenaban su salud? De hecho, hay ítems de clase mundial con múltiples habilidades, por ejemplo, este. Su amo tocó su orbe, pero las reglas con las que jugaba sus habilidades eran muy diferentes a las nuestras. Las habilidades que había usado eran, probablemente el mejoramiento de las armas, el mejoramiento de la armadura, la teletransportación y la barrera. Hablé antes de los sistemas de habilidad porque si sus poderes fueran únicos en este mundo, entonces, todo se explicaría. Asumiendo el peor de los casos, es una habilidad inusual que podría rivalizar con los ítems de clase mundial. Si ese es el caso, ni siquiera podemos estar seguros de si lo que le lavó el cerebro a saltear era un ítem de clase mundial o no. Tendríamos que reevaluar eso. Qué molesto, Ain-sama, tal como está, no tenemos suficiente información. Exactamente, Demiurge, tal vez haya que volver a perder contra Riku. Los dos guardianes junto al trono tenían expresiones de disgusto en sus rostros, era fácil imaginar que Albedo, que estaba detrás de él, debía estar igual. Aunque fuera intencional, nadie de los presentes se sentiría feliz de que su amo perdiera. Borrad esas expresiones de vuestras caras. No pierdo porque desee perder, sino porque es una necesidad para entender la baraja de nuestro oponente. Así es como garantizamos la victoria, no se puede evitar. Si fuera un simple ejercicio de entrenamiento, perder no significaría la muerte, ni tendríamos que hacer tal acto. Sin embargo, esto es un combate real. Todos, incluyendo a Actor de Pandora, escuchaban en silencio cada palabra de su amo. Ya hemos confirmado que vosotros y los habitantes de este mundo podrían ser resucitados, pero, ¿qué hay de mí? Aunque no tenemos pruebas sólidas de esto, los 6 grandes dioses y los 8 reyes de la codicia de antaño eran probablemente seres similares a lo que yo soy. Sus leyendas concluyeron con sus muertes, así que, es probable que no pudieran ser resucitados. No tenemos más remedio que asumir que es la verdad cuando se llevan a cabo estas operaciones. En pocas palabras, para evitar mi muerte, la peor forma de derrota, no tenemos otra opción que aceptar otras formas de derrota. Ain-sama, ¿qué pasa, Albedo? Ain-sama, lo que acaba de decir tiene mucho sentido. ¿No sería mejor para usted quedarse en la gran tumba de Nazarik, en lugar de salir de excursión? Una conclusión perfectamente lógica. Si hubiera una posibilidad de que su amo no pudiera ser revivido, lo mejor sería que se quedara donde fuera más seguro para él y no saliera de ese lugar. En efecto. Yo también he pensado en eso, pero, seguramente tú también podrías entenderlo, especialmente todos. Su cerebro se puso en marcha en un intento de entender de lo que su amo estaba hablando, pero no se le ocurrió nada. Qué cosa tan deplorable. Como uno de los intelectuales más importantes de Nazarik, no pudo captar inmediatamente los pensamientos de su amo. Actor de Pandora se estrujó el cerebro hasta que un extraño líquido casi empezó a salir de él. Era lo mismo para Demiurge y Albedo, se podía ver en sus caras. Saltear, por otro lado, parecía que no pensaba en absoluto. No pienses en los demás. Actor de Pandora forzó su atención lejos de ellos. El silencio cayó sobre el grupo por un tiempo, solo para ser roto por el decepcionante suspiro de su amo. Actor de Pandora sintió una vergüenza insoportable y también Demiurge. Aunque no podía ver a Albedo, que estaba detrás de él, seguramente estaba igual. ¿Qué pasa? Levantad la cabeza. Hablaba con un tono tan duro, pero Actor de Pandora no podía permitirse desobedecer una orden directa de su amo. Levantó la cabeza. Pasemos al siguiente tema. ¿Quién es esa persona? ¿Qué conexiones con el platino se te ocurren? Albedo habló primero.
Una de las posibilidades es, como dijo Actor de Pandora, que nuestro oponente sea uno de los 13 héroes. Su amo asintió con la cabeza. La otra posibilidad es que sea uno de los consejeros del Consejo de Estado, el señor Dragón de Platino. Esos son los únicos seres que se me ocurren con una conexión con el platino. Dado eso, déjame hacer una pregunta. ¿Intentaba engañarnos haciéndonos creer que era el señor Dragón de Platino o uno de los 13 héroes para que fuéramos contra ellos o no? La respuesta también podría estar entre esos dos extremos. Entonces, ¿cuál crees que es la respuesta correcta? Lo siento mucho, Ain-sama. Como no tenemos suficiente información para trabajar, es difícil juzgar de forma concluyente cuál es la respuesta correcta. Demiurge respondió lo mismo. Actor de Pandora estaba de acuerdo, pero, como su amo había preguntado, ¿cuál crees que era la respuesta correcta? La respuesta correcta debería haber sido una de las opciones. Probablemente por eso había precedido su respuesta con una disculpa. ¿Hay alguna otra opinión? Parece que no hay ninguna. Yo también estoy de acuerdo con la opinión de Demiurge de que no tenemos suficiente información. Después de que acabemos con el reino, recoged las opiniones de los otros guardianes de piso sobre este asunto. Tal vez alguno de ellos pueda notar un detalle que se nos haya pasado por alto. En cualquier caso, seguimos adelante con nuestro plan de enviar emisarios al Consejo de Estado. Mientras saludan a los jefes de Estado, que se burlen sarcásticamente de ese señor dragón de platino unas cuantas veces, eso debería estar bien, ¿verdad? Albedo, entendido. ¿Cómo debo tratar el contenido de la misiva? Eso lo dejo en tus manos. Entendido. Eso debería concluir esta reunión, ¿no? Debería volver a la capital pronto. Actor de Pandora, aunque pueda ser embarazoso, debo pedirle que estríe. Se podía oír un sonido. Su amo giró la cabeza hacia el guardián que había hecho ese sonido. ¿Qué pasa, Saltear? ¿Has olvidado algo? Sí, Ain-sama. Tengo una pregunta, Arinsu. ¿Realmente planeaba usted reclutar a esa persona Riku como un subordinado a Arinsu? Sobre eso. Por supuesto que no. Si realmente se pusiera bajo mi ala, reuniría toda la información que necesito, la organización a la que sirvió, su propósito, etc., y sería asesinado después. ¿No sería un desperdicio matarle? Podía sentir que su amo le sonreía irónicamente al oír la pregunta de Albedo. No confío en mis habilidades para dominarle. Si pregunta si podríamos explotar esas habilidades inusuales suyas o las de su ítem de clase mundial, cualquiera que fuera el caso. Albedo, ¿estarías lo suficientemente confiada como para hacerlo? Si lo estás, dejaré todo en tus manos. Sería difícil hacerlo antes de que hayamos reunido suficiente información detallada. Pero, si resultara que es posible hacerlo, hay muchos lugares en los que podría sernos útil. La mirada de su amo se posó en Albedo. Probablemente estaba contemplando las habilidades de Albedo y Riku. Si su creador era uno de los que incluía en su gran plan lo que podría suceder en un milenio, probablemente estaba analizando cómo Riku podría tenerlo en cuenta en sus planes. La destrucción del reino debía ser parte de esos planes también. Debía haber tenido motivos ulteriores más allá de demostrar al mundo la diferencia en el trato recibido por el reino y el imperio debido a sus acciones, que tenía que ser la razón por la que se retractaría de sus palabras para invadir el reino. Esta era una opinión común compartida por Actor de Pandora, Albedo y Demiurge. Uno no tendría que pensar mucho para conectar los experimentos de creación de los no muertos con esto. Después de todo, él era su creador. Esto era sin duda una premonición de algo más grande por venir, algo que ni siquiera él podía comprender. Su creador, un ser supremo cuyo intelecto tenía tanta profundidad, ¿cuán asombroso era? Para ser honesto, Actor de Pandora sintió lástima por los demás. Le dolía cómo tenía que abstenerse de presumir de su querido creador. Ya veo. De hecho, no nos serviría de nada muerto. Escucharé la opinión del Demiurge sobre esto también y, dependiendo de la situación, Albedo será puesta a cargo de esto. Por supuesto, eso suponiendo que Riku esté dispuesto a servir bajo mi mando. Si no está dispuesto, matarle es permisible. Era imposible que alguien se opusiera a eso. Si su amo lo quería así, debe ser correcto. Bien. Ahora, otras opiniones, parece que no hay ninguna. Ya es hora de que vuelva a la capital. Todavía tengo que cerrar las cortinas de ese espectáculo. Tales pequeños teatros no requerirían que Ain-sama participara personalmente, ¿correcto?
Creo que puedo manejarlo por mi cuenta. No, Albedo. No le hagas caso, yo iré. Jeje, aunque no esté al mismo nivel que Ulbert-san y el resto, todavía tengo mis propias normas que hacer cumplir contra las formas de resistencia. Ya veo, ¿fue por eso? Albedo respondió de una manera que implicaba que ella había visto a través del significado oculto detrás de sus palabras, incitando a su amo a mirarla. Él debía haber estado comprobando cuánto de sus palabras ella entendió. Después de algún tiempo, su amo pareció satisfecho, como declaró de una manera esperada de un estimado gobernante. Exactamente, Albedo. Es exactamente como lo ha supuesto. Klein, Renner y Brain fueron informados por los pocos caballeros que quedaban de que había huéspedes esperándolos después de su regreso al palacio. Blue Rose habían solicitado una audiencia. En circunstancias normales, habrían sido traídas a esta sala inmediatamente, pero los trajes actuales del trío no eran apropiados. Especialmente Renner, cuyas ropas decían más de sirvienta que de princesa. Estaban absolutamente empapadas de sudor. Los caballeros fueron instruidos para traerlas después de una hora para dar a los tres el tiempo suficiente para arreglar sus apariencias. El ejército del reino hechicero estaba en formación fuera de la capital y podía atacar en cualquier momento. Para la defensa de la capital y del castillo, los caballeros se desplazaban de un lado a otro. Por eso tenían que ocuparse de las tareas domésticas, porque ninguna de las doncellas estaba allí. La mayoría de las doncellas que atendían el palacio eran hijas de nobles. Habían huido del palacio a la mansión de sus familias. Si esa era la opción más segura estaba por verse. Había oído de su ama, Renner, que las atrocidades que el ejército del reino hechicero había cometido en su camino hacia la capital, probablemente se cometerán aquí también. Esa era una deducción lógica. Ningún lugar de la capital era seguro ahora. Entonces, ¿qué se podía hacer para garantizar su seguridad? Renner había respondido a esta pregunta con la táctica de dejar la capital. Por eso, Clam y Brain habían discutido en secreto acerca de organizar un carruaje fuera del palacio. Si Renner decidía huir, podría resultar útil. Por supuesto, sabía que Renner no tenía intención de huir en absoluto, pero no podía decir definitivamente que no cambiaría de opinión. Esto era solo un plan en caso de que lo hiciera. Klein preparó agua y una toalla para que Renner se limpiara el sudor. Normalmente le habría preparado un baño, pero solo tenían una hora, así que eso estaba fuera de cuestión. Como las doncellas no estaban allí, Klein no tenía más remedio que ayudar a preparar a Renner. El deber de preparar el té recayó entonces en Brain. La escena del espadachín revisando los armarios tratando de encontrar el té era sinceramente hilarante, aunque sintiera lástima por él. Después de que Renner se hubiera limpiado el sudor y se hubiera aplicado perfume a sí misma, mientras escogía su bata, los dos hombres se ducharon. A diferencia de las mujeres, a diferencia de la princesa, los dos hombres se prepararon a través de procesos mucho más simples. Se desnudaron, dejaron que el agua siguiera su curso desde la parte superior de sus cabezas y se limpiaron. Un segundo enjuague más tarde y ya estaban listos. Claro que también tuvieron que cambiarse de ropa, pero todo el proceso no duró más de 10 minutos para los dos. Una hora que parecía más corta de lo que debía pasar y los tres estaban listos. Renner parecía haber captado algunos olores desagradables al oler su pelo y su muñeca. Klein no podía oler el olor del sudor, pero podía oler levemente el olor del aceite y el humo que se había infundido en su pelo cuando cocinaba. No debería haber sido tan notorio después de que se mezclara con el olor de su perfume. Los caballeros no solo llevaron a Laccius, todas las miembros de Blue Rose estaban presentes. Laccius era la única que llevaba un vestido, el resto de ellas estaban en sus equipos de combate. Parecía que eran los guardaespaldas de una mujer de la nobleza. Klein estaba sorprendido. De hecho, Laccius no venía sola normalmente, pero era raro verlas a todas juntas. Esta podría haber sido la primera vez que vinieron todas juntas. Te has tomado un tiempo de lo poco que tenías, pero, aún así te he hecho esperar. Lo siento mucho. No, está bien. No te informé de mi llegada antes, así que ha sido una visita improvisada. Debería ser yo quien te agradeciera por tomarte el tiempo para conocernos. No hay necesidad de té. No tenemos tanto tiempo después de todo. Justo cuando Renner estaba a punto de empapar el té que Brain había conseguido, Laccius la detuvo. Oye, Laccius. Creo que deberíamos tener tiempo suficiente para beber una taza de té, ¿no? La que habló fue Evileye.
El resto de Blue Rose asintió con la cabeza, causando una expresión de sorpresa en la cara de Laccius. Chicas, ¿queréis beber té? Evileye suspiró fuertemente a propósito. La princesa ha sido tan amable de recibir a los invitados que han irrumpido sin avisar con el té. ¿Sería nuestra líder tan cruel como para rechazar su oferta? ¿Qué tipo tan indiferente? Oye, cabeza hueca. No recibió ninguna respuesta de Gagaran. Aunque las miradas de todos en la habitación estaban fijadas en Gagaran, ella fingió que no había oído ni visto nada en absoluto. Oye, tú, la de la expresión tímida, mujer que se hundiría hasta el fondo si se cayera al mar. En efecto, estaba siendo completamente ignorada. Evileye suspiró fuertemente en respuesta a su comportamiento. Oye, Gagaran. Oye, ¿qué? ¿Para qué me necesitas? ¿Qué está pasando, Evileye? Tú también quieres beber algo, ¿verdad? Ah, sí. Tengo ganas de tragar una buena cantidad de líquido. Probablemente podría beber 10 litros si tuviera que hacerlo. ¿Qué? ¿Sabes cuánto tiempo has perdido solo para oírme decir que? ¿Da igual? Independientemente de cuánto haya, jefa, ¿podemos conseguir un poco también? Por supuesto que está bien, tú también vas a beber, Evileye. Los ojos de Laccius se abrieron de par en par mientras hablaba. De hecho, si Evileye bebiera también, Clan se sorprendería tanto como ella. Para beber el té, tendría que quitarse la máscara, pero, por lo que Clan sabía, esta lanzadora de magia no se quitaba la máscara bajo ninguna circunstancia. Evileye no respondió a su pregunta, solo se encogió de hombros como si dijera que no. Bien, entonces, nos beberemos el té mientras la jefa y la princesa hablan. Te garantizo que el té será más rico de lo que podría soñar. ¿Ya lo has vertido en una botella caliente, Laccius dijo con una expresión de asombro mientras Tía asentía. Puede que no tengamos suficiente considerando la cantidad de gente que hay aquí. Ya veremos. Tía empezó a servir el té, pero sus movimientos eran tan poco refinados que la mayor parte del té se dividió en el platillo. La cultura del té de este país no dictaba que el té debía beberse del platillo, por lo que Laccius frunció el ceño. Como ella había dicho, la botella caliente no contenía suficiente líquido para los 8 ocupantes de esta habitación. No hace falta servirme, ¿verdad? Lo mismo para mí. Klein rechazó una copa después de que Brain también lo hiciera. Eso no significaba que tuvieran suficiente té para el resto de ellos. Incluso cuando esos dos ya no fueran a beber, la cantidad de té que tenían era todavía inadecuada para 6 personas. Rara vez podemos beber esto. Estáis siendo muy desagradecidos. ¿Podría realmente considerar la oferta de té como un acto de buena voluntad? Algo no encajaba bien con esa definición. Después de servir 5 porciones de té, Tía movió la botella caliente como para enfatizar el hecho de que estaba vacía. Está vacía, qué lástima, no tenemos ni de cerca lo suficiente, especialmente con esta botella de 10 litros alrededor. Tía le echó un vistazo a Tina. ¿No se extenderán los rumores de que la tercera princesa ni siquiera tiene suficiente té para servir adecuadamente a sus invitados? Laccius frotó su glabela mientras Renner se reía. Ufufu. Eso sí que es preocupante. Aunque, en tiempos como estos, probablemente no sea prudente mantener la imagen de un estilo de vida fastuoso. Pero creo que es necesario demostrar que la familia real todavía tiene un futuro. Entonces, debería empapar más té. Dale un descanso, Renner. Laccius, ¿hay un límite a lo que puedes permanecer en deuda con la buena voluntad de todos los que conoces? Laccius se mostró incrédula mientras Renner sonreía irónicamente. ¿Debería deletreárselo? Evileye-san. Parece que está empezando a entenderlo. Por favor, educa a nuestra cabezota líder. Muy bien, entonces. Los momentos finales estarán sobre nosotros pronto, después de todo. Todo el mundo está tratando de comprar tanto tiempo para los dos como sea posible. Así que es por eso. Klein finalmente entendió ahora que ella lo había puesto de esa manera. Normalmente, los aventureros no podían participar en las guerras. Esta era una medida puesta en marcha para evitar un número de víctimas más alto de lo normal. Sin embargo, dado que el enemigo esta vez eran los no muertos y había cometido masacres a escala masiva, el gremio de aventureros del reino había aceptado la petición real de clasificar esta guerra como una búsqueda aceptable.
Tal y como sucedió durante el disturbio demoníaco de Haldabaoth, el gremio había aprobado la movilización de sus miembros. Los detalles exactos de cómo operarían se dejaron a la discreción de los aventureros. Algunos incluso habían elegido unirse a las filas del ejército que fue enviado hacía casi una semana, del que ninguno había regresado. Algunos de los otros equipos habían elegido hacer su última parada dentro de la capital. Había algunos equipos de alto nivel que habían desaparecido en medio de esto, quizás habían aceptado la invitación de la teocracia o se habían escabullido y huido de la capital por propia voluntad. Lacus y su equipo, Blue Rose, fueron uno de los equipos que decidieron hacer su última parada en la capital. Acababan de recibir información de que el ejército del rey hechicero había establecido un campamento cerca de la capital. Lacus y el resto de ellas no debían desperdiciar el valioso tiempo que les quedaba. Aún así, Lacus conscientemente encontró tiempo para reunirse con su amiga, Renner. Considerando que era muy probable, estaban 100% seguras de que era la última vez que se reuniría con Renner. La verdad era que ya había preparado té para 5 porciones para Evileye, Gagaran, Tia, Tina y, por supuesto, la que se le entregaba a Clam. Sin embargo, parecía que ninguna de ellas planeaba bebérselo. Si le hubiesen dicho a Lacus directamente que debería dedicar tiempo a despedirse de su amiga, ella habría rechazado definitivamente esa noción basándose solo en su personalidad. Sin embargo, si lo expresaban como si se tomara una taza de té con sus amigos, probablemente sería mucho más receptiva a la idea. Sus compañeros solo estaban siendo considerados. Así que, Reinunglaus. Quiero hacerte para los pocos que quedan, que deben estar terriblemente secos en este momento. Muéstrame el camino hacia donde se hierve el agua. Oh. Es por aquí, probablemente por eso. Tina y Tía se las arreglaron para sacar al mejor guardaespaldas de los dos de la habitación. ¿Debería irme también? Oh, no te preocupes. No es por eso que se lo han llevado. Klein le preguntó a Evileye solo para recibir una respuesta negativa. Klein estaba un poco confundido. Así que no intentaban darle más privacidad a Renner y Lacus sacando a todos los demás de la habitación. Gagaran y Evileye no parecían querer irse en absoluto. ¿Realmente solo quería que él la llevara a donde se hervía el agua en ese momento? Ya que todos han insistido, charlemos un poco antes de que él te esté listo. Antes de eso, tengo una pregunta, ¿dónde estabas en ese momento? Si estabas ocupada preparando lo que vendrá, entonces, me iré. ¿Sabes del orfanato que he establecido? Acababa de volver de cocinar allí. Cocinar, en momentos como este. Lacus expresó vocalmente su conmoción. Klein se sorprendió también cuando Renner le pidió que preparara el carruaje para poder ir a cocinar para esos niños. Sin embargo, al llegar al lugar y ver el estado del lugar, Klein sabía que había tomado la decisión correcta. Sí. El ejército del rey hechicero había rodeado la capital desde hacía unos días. Además, el ejército que fue enviado unos días atrás también había consumido una cantidad considerable de comida. Nuestras raciones han ido disminuyendo día a día. Por eso cogí parte de la comida almacenada aquí para cocinarles una comida. Al orfanato no le quedaba mucha comida. Además, el precio de los alimentos había subido debido al empeoramiento de la situación en la capital, por lo que el orfanato ya no podía sostener sus propias operaciones. No tenían más remedio que disminuir la cantidad de comidas por día así como la cantidad de alimentos que los niños recibían por comida. Por eso eligió cocinar para ellos, ya que, de todas formas, ya estaba allí para suministrarles alimentos en secreto y además era una oportunidad poco frecuente para ella también. Los murmullos de Renner comenzaron a aparecer en la mente de Clam. Renner, mientras cocinaba para los niños con sus bien aprendidas habilidades culinarias, había dicho, quería distribuirles grano a todos, pero no nos queda mucho. Soy tan hipócrita. Enfrentados al ejército del reino hechicero que ya había derrotado al fuerte ejército de 400.000 hombres del reino, no tenían ninguna esperanza de enfrentarse a ellos. La capital estaba destinada a caer y también la realeza. Sin embargo, por mucho que intentara convencer a la gentil Renner para que huyera, ella no cedía en absoluto. Atascado entre su lealtad y sus propios sentimientos, Clam sintió un dolor sofocante en su corazón. Sin embargo, no podía permitir que las dos delante de él sintieran eso bajo ninguna circunstancia. Klein suprimió con fuerza el dolor que sentía que podía desgarrarlo. Puede que seas la única realeza de la historia que sepa cocinar. No lo creo.
Debe haber habido otros, solo que no están registrados en los libros de historia. Esos niños deben estar disfrutando de sus comidas ahora mismo, ha valido la pena. Originalmente, la cocina de Renner estaba destinada a ser el almuerzo de todos, pero, para evitar que los niños se pelearan por la comida o que los empleados eligieran prescindir de ella, ella incluso había preparado segundos platos para acompañar el plato principal. Todo el mundo allí debía estar saciándose ahora mismo. Ella había cocinado tanto que la cena también debería haber sido atendida por ellos. Hablando de eso, Renner, que ni siquiera podía pelar una patata antes, había mejorado su habilidad para cocinar por un margen bastante grande. La delgadez de las cáscaras que podía lograr hoy en día era realmente asombrosa. Esta mujer, que brillaba en sus ojos con una luz radiante, parecía tener un talento natural para las artes culinarias. Renner parecía haber notado la mirada vengativa de Clam y sonrió en respuesta. Era una sonrisa muy cálida y acogedora. La conversación de esas dos estaba llena de temas optimistas, quizás estaban evitando subconscientemente la discusión de su inevitable destino. O, más bien, era precisamente porque sabían qué destino les esperaba que evitaban hablar de ello. No mucho después, Tía volvió sola con la botella caliente. ¿Dónde están Unglausan y Tina? Esos dos fueron a buscar postres para acompañar el té, así que he vuelto primero. ¿Postre? Laccius le medio echó un vistazo a Tía. Eso habría sido apropiado si fuéramos los que trajéramos algo de tiempo. No me importa, así que está bien. Debí haber horneado muchos pasteles en ese entonces para que sirvieran como comida de respaldo. Ya que les añadí mucho azúcar, podrían ser usados como postres. ¿Lo ves? Hasta la princesa está de acuerdo. La jefa demonio solo está siendo exagerada. Además, esta es la primera vez que he probado el té de remojo. El té que fluía de la botella caliente era excesivamente espeso. Oye, líder demonio. Se siente bien tomárselo de un solo trago. Tiene una textura limpia, gracias. El sabor es sinceramente excelente, supongo que Su Alteza la Princesa no necesitaría mi recomendación. Por favor, tenga mi parte también, ya se ha enfriado. Tía puso su taza de té llena delante de Renner. Tal violación de la etiqueta enfureció un poco a Laccius, pero Tina guardó silencio de todos modos. Klein sentía que él también debía mantener la boca cerrada. Laccius tomó su copa y respiró el olor a fragancia. Su expresión se torció. El sabor era demasiado fuerte. No te preocupes, por supuesto que me importaría. Es la primera vez que bebo un té tan fuerte. ¿Cuántas hojas has añadido? Oye. Sé que has dicho que esta era tu primera vez, pero no hay necesidad de temblar con tanta emoción. Por eso buscaban postres, para equilibrar el sabor. Comprensible. Renner, tenías razón en no bebértelo. Qué grosera. Ni siquiera el término, demonio, podría hacerte justicia, líder demonio. Solo trata de hacer algo más comestible la próxima vez. Laccius tomó su copa y se deslizó por la comisura de sus labios. Su expresión se retorció en algo parecido al personaje 15. ¿Qué tan espeso era el té? Tía, que estaba de pie junto a Laccius, le robó las miradas y preguntó en un tono natural, ¿está sabroso? Ja. Para ser sincera, es demasiado amargo. No lo llamaría bueno, Hugh. La expresión de Laccius empezó a retorcerse. Empujó a Tía a un lado y se agarró a su estómago. Los objetos de la mesa temblaban mientras ella se tambaleaba. En medio del caos, Clam finalmente notó que el vestido de Laccius estaba manchado de rojo. Un objeto delgado, como un palo, había sido empujado a través de ella. No podía comprender lo que había sucedido. Su cerebro no podía aceptar lo que estaba viendo ahora mismo. ¿Quién hubiera pensado que Laccius sería penetrada por Tía? Laccius también estaba en un estado de confusión, ni siquiera echando magia curativa sobre sí misma. Era como si estuviera haciendo todo lo posible para entender lo que estaba pasando. Gagaran corrió al lado de Laccius. Klein pensó que se apresuraba a ayudar, pero las cosas resultaron peor cuando Gagaran golpeó el estómago de Laccius con un fuerte puñetazo. Laccius permaneció indefensa contra ese ataque, pensando que su compañera corría para ayudarla. Gagaran la golpeó en el estómago con la fuerza de un ariete. Déjame a mí. Tía empaló a Laccius con un nuevo pincho mientras le sacaban el aire, haciéndole incapaz de respirar. Sus ojos no lo engañaron, había una especie de líquido en la punta de la espiga. Debía haber sido algún tipo de veneno. Su Alteza. Klein tiró de la mano de Renner, la escondió detrás suya y se movió hacia una de las esquinas.
Tia y Gagaran lo ignoraron por completo, eligiendo en su lugar atacar repetidamente a Lacus. Lacus hacía todo lo posible por esquivar sus ataques, pero ante los combos del dúo no pudo ni siquiera defenderse adecuadamente, sin importarle esquivar. La Lacus sin equipamiento no podía oponer una resistencia efectiva contra las totalmente equipadas Tia y Gagaran. Climb grita con rabia hacia la silenciosa espectadora, Evileye. ¿Qué demonios está pasando? No te muevas. De lo contrario, no solo te apuntaría con mi magia, sino también a la princesa. Clam estaba a punto de desenvainar su espada, pero se detuvo cuando vio que Evileye había levantado una mano en su dirección y la de Renner. Naturalmente, debería estar ayudando a Lacus, pero Renner era más importante para él. Proteger a Renner tenía prioridad absoluta. Climb quería sacar a Renner de la habitación, pero, en el momento en que se movió una espada corta de cristal se incrustó en su pie. No te muevas. No salgas de esta habitación. Si me desobedeces, yo le cortaré una de las piernas a la princesa. Mientras me escuches, no te haré daño. Climb estaba impotente ante las amenazas de Evileye. Si me reuniera con Brain, si informara a Tina de la situación actual, mientras Clam meditaba, la inusual situación entre las miembros de Blue Rose seguía desarrollándose. Tia parecía estar murmurándole algo a Lacus. He estado haciendo observaciones durante bastante tiempo, buscando formas de matar a Lacus. Los métodos normales serían resistidos, así que, habría que usar una combinación de magia y veneno. Esa es la única manera de hacerlo. Seguramente ni siquiera tú podrías resistir el efecto de múltiples venenos simultáneamente, ¿verdad? Evileye, es tu turno. Está bien, confundida, arrastrándose y entristecida. El dolor no era lo único que se transmitía a través de la expresión de Lacus, lo que se destacaba entre todos ellos era su incapacidad para entender lo que estaba ocurriendo en absoluto. Evileye le lanzó un hechizo. Entendido, resistir debilitamiento, no sirve de nada. Se ha resistido. Pues vaya, Gagaran le dio otro golpe en el vientre de Lacus, la parte de su cuerpo que había minimizado su propia estatura para proteger, como una tortuga retirándose en su caparazón. Tia sacó una nueva aguja y la apuñaló en Lacus sin dudarlo. Resistir debilitamiento, bien. Ahora entonces, encantar persona. Hecho, buen trabajo las dos. Lo hemos conseguido. Gagaran y Tia se alejaron de Lacus. Lacus, rápido, cúrate a ti misma. Sí, entendido. Tia, ¿podrías ayudarme a sacar esto? Lacus habló como si nada hubiera pasado. El terror del control mental hizo que Clam temblara de miedo. Justo cuando Tia estaba a punto de hacerlo, Evileye levantó la voz para detenerla en seco. No lo hagas. Si le infliges dolor ahora, serás tratada como una hostil y la magia se disipará. Lacus, lo siento pero sácalos tú misma. No deberían haber penetrado demasiado profundamente. Su propósito era solo inyectar el veneno, así que, la aguja no es demasiado gruesa, es del tipo que se volvería ineficaz si se usara una armadura. Lo sé, pero sacarla yo misma todavía requerirá un poco de determinación. Lacus se mordió su labio inferior y sacó la aguja. Entonces, empezó a lanzar magia curativa en el agujero. Gagaran. Abre la ventana y deja entrar un poco de aire. ¿Qué debemos hacer con la sangre en el suelo? La mayor parte fue absorbida por su vestido, así que, no ha caído mucho al suelo. No hay necesidad de preocuparse por eso, Renner respondió con calma. Todos los demás hablaban de manera tan tranquila que Clam sentía que lo que estaba presenciando era una ilusión. Era como si hubiera sido transportado a un mundo desconocido. Boa. Completamente inconmovible. Sabía desde el principio que tenías agallas. No lo creo, dijo Renner con una expresión desconcertada, solo sentí que no os haríais daño los unos a los otros sin ninguna razón, pero el control mental es realmente aterrador. Climb, ¿qué piensas de esto? Sí, he tenido el mismo pensamiento. Entonces, ¿podrías decirnos por qué hizo esto? Y si te dijera que no lo haré, ¿no te disculpas en lo más mínimo por haber ensuciado esta habitación? Evileye parecía estar riéndose detrás de su máscara. Muy bien, nada que pueda decir sobre eso. La razón es simple. Comparado con el reino o cualquier otra cosa, creemos que la vida de nuestros compañeros es mucho más importante. Eso es todo. Defender la capital fue una decisión de la líder demonio de todas formas. Estábamos en contra desde el principio, pero si le dijéramos eso,
este imbécil definitivamente diría, entonces lo defenderé por mi cuenta, o algo así. Así que, decidimos que nuestra única opción era llevárnosla por la fuerza, pero los secuestros a plena luz del día no son tan fáciles. Tampoco teníamos confianza en nuestra capacidad de engañarla para que se fuera también, así que, aunque debemos disculparnos con Su Alteza la Princesa por lo que hemos hecho, teníamos que explotar esta oportunidad. Tia y Gagaran se encogieron de hombros de acuerdo. Esta debía haber sido una decisión colectiva tomada por Blue Rose, excepto por Lacus, por supuesto. Brain aún no había vuelto, así que Tina debía estar manteniéndolo ocupado. Pero no importa lo que pase, ha sido demasiado excesivo. Eso es lo que dije también, pero estas chicas. Sería malo que se pusiera en alerta máxima después de rechazar nuestra sugerencia, para atrapar a un demonio, para atrapar a Lacus con seguridad, requería que estuviera completamente fuera de guardia. Esta soy yo hablando por experiencia. Así que hay todo un plan alrededor de esto, sí. Hemos usado 5 tipos de veneno, no la dejamos usar su equipo, usamos magia de debuff, y aún así hemos tenido que confiar en la suerte para ver si podíamos encantarla. Por eso hemos tenido que pasar por todos estos problemas, si incluso uno de esos elementos faltara, habríamos fracasado. Ahora entonces, Evileye aplaudió sus manos juntas, después de que Tina vuelva, nos dirigiremos a la posada con teletransportación, recogeremos el equipo de Lacus y nos teletransportaremos fuera de esta ciudad. Evileye miró hacia Clam y Renner. Oye, oportunidades como esta no vendrán 2 veces. Sabéis que podría llevaros conmigo, ¿verdad? Seré franca con los dos, este país está condenado y el destino que le espera a la princesa de una nación condenada no será bonito. Esta podría ser vuestra última oportunidad de escapar. Clyde no pudo evitar mirar hacia Renner. ¿No era esto exactamente lo que él esperaba? Si era teletransportación, podían escapar incluso si la ciudad estaba rodeada. Además, lo que Evileye había dicho era verdad. Fuera cual fuera el destino que le esperaba a Renner, ni sería agradable en absoluto ni había ninguna otra forma de prever que esta situación se produjera. Después de todo, su enemigo era una nación de no muertos que pisoteaba a los inocentes. Deseo hacer una pregunta, ¿a dónde os dirigiréis? Bueno, lo primero es lo primero, tenemos que dejar este país. Sobre eso, probablemente nos dirigiremos al sureste, creo. Si seguimos en esa dirección, hay un país que cayó en la ruina hace mucho tiempo. La capital de allí, nos dirigiremos a las ruinas limpiadas por el fuego. Como ese lugar está muy lejos, tendremos que teletransportarnos varias veces. En cualquier caso, es una tierra lejana, una de la que ninguno de vosotros ha oído hablar. Entiendo. Renner bajó ligeramente la cabeza. ¿Estaba dudando? No mucho después, levantó la cabeza como si hubiera tomado una decisión firme. Gracias, pero no puedo ir. Ya veo. Evileye no siguió hablando. Sentimientos de pánico comenzaron a surgir en el corazón de Clam. Si esa era su decisión, entonces, el destino de Renner estaba escrito en piedra. Eso era todo lo que podía pensar. La verdadera lealtad. ¿No era lo que las miembros de Blue Rose habían demostrado? Debía llevar a Renner a un lugar seguro, sin importar si tenía que recurrir a la violencia o no. Para escapar de la frustración que le invadía, miró a Renner, cuya sonrisa le decía que le entendía completamente. Esta era la expresión que agraciaba a Clam cada vez que estaba a punto de decir la verdad. Clam. Como realeza, debo cumplir con mis deberes aunque me cueste la vida. Se sentía como si le hubieran dado un puñetazo. Aunque la existencia de Renner como persona era importante para él, de igual valor era su estatus de su señorío real. En estas situaciones, tener que atender a los deberes reales no era algo bueno en absoluto. Sin embargo, Renner, como realeza, como alguien que se preocupaba por su propia gente, estaba dispuesta a permanecer fiel a su estatus real hasta el final. Comparado con él, alguien que solo pensaba en la supervivencia, ¿qué tan magnánima era? Clam reajustó su determinación. Su responsabilidad al final será dejar a Renner vivir el mayor tiempo posible, aunque solo fuera por un segundo más. Moriría a manos del ejército del reino hechicero, sirviendo como escudo de Renner hasta el final. Al mismo tiempo que Clam se armó de valor, escuchó a Evileye decir en voz baja, ¡qué alborotador!
Llamaron a la puerta al abrirse, fuera estaban Brain y Tina, sosteniendo bandejas llenas. Hemos encontrado y traído algunos postres. Porque el tipo de al lado tenía un discutir conmigo, había llevado un tiempo, hemos podido hacer, ¿qué demonios ha pasado aquí? Aunque las ventanas estaban abiertas, Brain todavía podía captar el débil olor de la sangre que persistía. Desplazó su centro de masa hacia abajo mientras miraba cuidadosamente alrededor de la habitación. La señorita de allí. ¿Hay sangre en tu ropa? ¿Se ha presentado a alguien sospechoso? No, no te preocupes. Solo pregúntale a su Alteza sobre ello después de que nos vayamos. Gagaran interrumpió a Laccius para decir eso. Tal vez aún se sentía incómodo, Brain le echó un vistazo a Renner. Uno podía sentir la pregunta ¿está todo bien? Solo con sus ojos. Si Renner hubiera respondido negativamente, probablemente habría desenvainado su espada. Todo está bien. No hay nada por lo que estar en guardia. La mirada de Brain se volvió hacia Clam. Clam respondió de la misma manera que Renner. ¿En serio? Es bueno oír eso, entonces. Ah, claro. Brain Unglaus, tengo una pregunta para ti. ¿Quieres alejarte de este lugar? ¿Qué? Al escuchar la pregunta de Evileye, Brain comenzó a inspeccionar la habitación una vez más. ¿Qué planean hacer esos dos? Brain respondió con su propia pregunta mientras su mirada se dirigía hacia Clam y Renner. Sus labios se curvaron en una sonrisa después de que Evileye agitara su cabeza. ¿En serio? Si ese es el caso, no importa lo que pase, no habría elegido huir, no tiene sentido de todos modos. Sinceramente. Dije entonces que elegiría el camino de menor resistencia, pero ahora parece que tendré que revisar esa declaración. ¿En serio? Pensé que responderías de esta manera, supongo que tenía razón. Las miembros de Blue Rose se reunieron alrededor de Evileye y de repente desaparecieron como si ya se hubieran despedido. Todo lo que dejaron atrás fue el olor de la sangre y el té negro. Se suponía que este sería su último adiós, pero había acabado muy abruptamente. Pero, considerando el dolor que esos dos debían sentir cuando no tenían más remedio que separarse, quizás no había mejor alternativa a esta despedida. Sin embargo, esos eran los pensamientos de Clam, no los de Renner. Ella debía haber recibido un golpe mental, así que, ¿cómo debería él consolarla? Clam le echó un vistazo a Renner y vio que estaba apática. La gentil sonrisa que usualmente colgaba de su rostro no se veía por ningún lado, era como si se hubiera puesto una máscara. Debe haber tenido un impacto extremo en ella. Clam estaba al lado de Renner. Princesa, puedo imaginar el shock que debe estar pasando ahora mismo, pero no pudo terminar su frase. Era más exacto decir que no quería terminar esa frase. Aunque quería decir que se quedaría con ella hasta el final, ¿cómo podría compararse con esa aventurera de rango adamantita, que era a la vez una mujer de la nobleza y amiga de Renner? Aún así, tenía que consolar a la princesa de alguna manera, así que, se devanó los sesos. Tal vez sus intenciones fueron transmitidas lo suficientemente bien, porque la expresión de Renner cambió repentinamente. Volvió a su normal y gentil sonrisa. Estoy bien, Clam. No importa, Brainsan tiene asuntos importantes que atender, ¿no es así? Ah. Entonces, Su Alteza, Clam. El momento es oportuno, es hora de que me despida. Me disculpo, pero tendré que irme ahora. ¿Qué fue este desarrollo repentino? Clam no podía entender lo que Brain estaba pensando, así que hizo una pregunta. ¿A dónde vas? Planeo desafiar al rey hechicero en un combate individual. Lo más probable es que pierda, pero debería ser capaz al menos de matar a uno de sus subordinados. Brain quitó la espada que tenía a su lado de la cintura, la lanzó hacia la Clam y dijo, voy a devolver esto. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? El único que puede empuñar esta espada es el que heredó el testamento de Stron of Sama, Brainsan. Oye, te lo dije en aquel entonces, ¿no? No voy a heredar su testamento. En primer lugar, este es uno de los tesoros nacionales, ¿verdad? No es apropiado para alguien tan humilde como yo. Princesa San, lo siento, pero por favor devuélvale esto a su majestad. Entendido. Princesa Sama, Clan, Brainsan ya ha tomado su decisión. Como se espera de la princesa San, es usted una buena mujer. Dicho esto, de todas formas no entiendo a las mujeres. ¿Cómo puedo decir esto? Brain se mantuvo erguido. Esta es probablemente mi última despedida. Princesa, he disfrutado mucho mi tiempo aquí. Climb,
En ese entonces, tuve la suerte de conocerte a ti y a Seba-san. Me resucitó, y estoy agradecido por ello. Brain les dio la espalda y empezó a marchar hacia adelante. Tú y Gasef, fue un honor haberos conocido a los dos. Al caer esas palabras, la silueta de Brain desapareció al otro lado de la puerta. ¿Cómo ha acabado así? Rey hechicero, si no existieras, todo lo que rodeaba a Clam estaba siendo destruido. Todo lo que no era lo más importante para él, le había sido arrebatado e incluso eso podría no ser mucho tiempo para este mundo. Su tiempo se estaba acabando. Clam, quiero entregarle esta espada a Padre Sama primero. El estado de ánimo depresivo se había apoderado de él y esas palabras se las arreglaron para hacer que retrocediera. De hecho, hasta que llegó ese momento, había jurado darlo todo por ella, para salvar a la mujer que lo había salvado, para servir a la persona más importante para él. Digamos, esto, Yuemem. Los sonidos que salían de la boca de Renner no coincidían en absoluto con la atmósfera de la habitación. ¿Puedo sostener la espada por un momento? De acuerdo, sí. Después de entregar la espada, Renner la sacó. Es bastante pesada. Renner le entregó la funda a Clam. La cuchilla de filo de navaja estaba afilada y podía cortar la armadura de acero como si fuera papel. Antes de que Clam pudiera decir es peligroso, Renner comenzó a agitar la espada en el aire. Clam estaba un poco impactado. De hecho, debido al peso, sus movimientos se tambaleaban, causando que la punta de la hoja mellara las tablas del suelo. Eso era simplemente porque no tenía suficiente fuerza para manejarla, porque su entrenamiento aún brillaba a través de su postura y movimientos. Podía sentir el filo de la hoja desde lejos. Si un hombre sin experiencia hubiera blandido esta espada, no habría sido capaz de hacerla brillar como lo hacía en sus manos. Wog. No soy demasiado adecuado para esto. No, para nada. Creo que si entrenaras más, podrías ganar contra mí en un duelo. Estás bromeando. Además, es poco probable que vuelva a sostener una espada. Renner envainó la espada después de que Clam se la pasara y se la devolviera a Clam. Ahora bien, vayamos al lado de Padre Sama, pero, antes de eso, Renner se miró a sí misma. Necesito hacer algunos preparativos.